Bienvenidos a la casa del Señor, amén. Agradezco al Señor el privilegio que me da de compartir con ustedes de su palabra y que gracias a Dios pues ya estamos otra vez en la casa del Señor después de unos días con unas situaciones en la casa de salud con nuestro hijo, pero estamos aquí en la casa del Señor sirviéndole, amén. Ya está bastante mejor, gracias a Dios. Y el Señor ha sido bueno porque no le dio mucha tos. Con las neumonías es horrible las toses. Pero gracias a Dios está bastante mejor. Bueno, agradezco al Señor este privilegio que me da también de compartir con ustedes de su palabra. Y vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. Y estábamos viendo acerca del tribunal de Cristo. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo debemos de prepararnos para ese tribunal de Cristo. Cómo tenemos que prepararnos para el tribunal de Cristo. Y vamos a leer la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 4. Hoy más que nunca necesitamos a los lectores. No sé si van a leer de ahí. Perfecto. Ando sin link. ¿Lo tenemos? Voy a dejar a Emily que lea, por favor, la lectura. Vamos a leer, no ando los lentes. 1 Corintios 4, vamos a leer del 1 al 7. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo, y la iglesia que espera a Cristo dice, amén. El ministerio de los apóstoles. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por el tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Amén. Amén. Que el Señor añada bendiciones a su palabra. ¿Hemos orado? ¿Se oró? Se oró. Amén. Bueno, la palabra del Señor aquí nos está hablando de que el apóstol dice que vamos a ser juzgados. También nos dice que no juzguéis nada antes de tiempo. Pero a mí me gusta mucho esta frase, última frase. No sé si usted se enteró de esta frase en el versículo 5. En el versículo 5, la última parte después del punto y coma. Y dice, y entonces, ¿qué dice? ¿De quién? Oye, no se emociona usted por eso.
Es decir, no sé, analicemos lo que está diciendo allí. Analicemos lo que está diciendo allí. Dice el texto: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también. ¿Qué va a aclarar? Lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones ¿de qué? De los corazones. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cada uno recibirá ¿de quién? De Dios. Hermano, ¿qué nos parece que cuando lleguemos allá al cielo y el Señor esté revisando lo que nosotros hemos hecho, que el Señor nos diga: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor? Pero nosotros queremos recibir muchas veces las alabanzas aquí en la tierra. Nosotros queremos recibir aquí en la tierra honra. Es aquí que nosotros a veces la queremos recibir. Y el Señor allá nos está esperando para reconocer el trabajo que nosotros hacemos en su obra. A mí me impactó mucho ese texto cuando lo estaba leyendo. O sea, porque lo hemos leído tantas veces. Lo hemos leído tantas veces y no nos detenemos a ver ese pequeñito detalle. Que vamos a recibir alabanza del mismo Dios, a quien nosotros le damos alabanza, a quien nosotros le damos adoración. Él nos va a dar también una recompensa. Es de parte de Dios. Entonces, ¿por qué estar esperando que nos den aquí? ¿Por qué? ¿Por qué vivir esperando que digan qué lindo que Él lo hace, qué bonito? Cuando allá en el cielo, Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que me hizo a usted, el que lo hizo a usted, el que lo hizo a usted y me hizo a mí, el que hizo todo, de Él vamos a recibir esa alabanza que nosotros queremos. Es allí donde nosotros vamos a ir acumulando. Es allí donde nosotros tenemos que ir trabajando. No es para que tengamos aquí esa alabanza. Entonces nosotros debemos de ir trabajando, porque vamos a tener que llegar a ese lugar en donde Dios va a juzgarnos. Y estábamos hablando acerca del tribunal de Cristo. Y decíamos que Dios va a estar juzgando todo lo que nosotros hacemos, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos en el tribunal de Cristo. En el bemá de Cristo, en el bemá de Cristo. Pero debemos nosotros de estar claros de que debemos de prepararnos para ese día. Pero ¿cómo me debo de preparar? ¿Cómo es eso que el Señor va a juzgarme? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo va a hacer? Debemos nosotros de hacer claramente la diferencia de que el Señor me va a juzgar por las obras que yo haya hecho aquí en la tierra y del trabajo en la obra del Señor. Pero yo tengo que hacer diferencia entre las obras. ¿Qué tipo de obras hay en la Biblia? A ver, ¿qué tipos de obras hay en la Biblia? Hay buenas obras, hay buenas, hay malas. ¿Y será que hay otro tipo de obras? Solo hay buenas y malas. Pero fíjese que no. Hay otro tipo de obra que la Biblia me habla y me dice que también hay obras muertas. La Biblia en el Antiguo Testamento sí me habla solamente de buenas y malas. En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento solamente hay dos cosas. O hacías lo bueno o hacías lo malo. Pero ahora con la iglesia en la gracia hay un problema. Ahora existen tres tipos de obras.
buenas obras, malas obras y obras muertas. ¿Cuál será la diferencia? Yo debo de estar claro de la diferencia de ellas, porque dependiendo lo que yo haga, así voy a poder llegar al tribunal de Cristo, porque yo necesito llegar al tribunal de Cristo. Porque estaba estudiando, hay tres lugares donde puede ser juzgada una persona. Vimos dos: el tribunal de Cristo y tenemos el juicio del trono blanco. Pero el cristiano tiene un lugar donde es juzgado a diario, y es un tribunal del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me vive redarguyendo a diario de lo que es correcto y lo que no es correcto. Lo que pasa es que a veces yo me pongo terca, yo no quiero hacer caso a lo que dice el Señor. El Espíritu Santo a veces me dice: eso no es bueno lo que estás haciendo, ¿entendés? Me está juzgando, me está guiando a toda verdad, pero a veces no le hacemos caso. Y se cumple ese juicio del Espíritu Santo con lo que vamos a hacer hoy. ¿Con qué? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hago yo para tomar la Santa Cena? ¿Qué dice el texto? Tengo que juzgarme a mí mismo. ¿Y quién es el que me ayuda a que me juzgue a mí mismo? El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es otro tipo, podríamos decir, como un pequeño tribunal, pero de diario. De diario, de minuto a minuto, para que yo vea qué es lo que estoy haciendo, bueno, malo o muerto. O muerto. O muerto. Entonces debemos nosotros de estar claros para poder llegar al tribunal de Cristo, porque llegando al tribunal de Cristo soy salvo. De hecho que ya soy salvo, pero tengo que llegar allí. Si no llego allí, corro el riesgo de pasar directito ¿a dónde? ¿A dónde? A ver. No, a ver. ¿A qué otro lugar de juicio? Al juicio del trono blanco. Al juicio del trono blanco. ¿A dónde queremos estar nosotros? ¿En el juicio del trono blanco o en el tribunal de Cristo? A ver, ¿cuántos quieren estar en el juicio del trono blanco? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren estar en el tribunal de Cristo? ¿Por qué queremos estar ahí? Ahí queremos estar. Ahí queremos estar en el tribunal de Cristo. Pero debemos de estar claros de que qué son buenas obras, malas obras o obras malas u obras perversas, también así lo dice la Biblia, y qué son obras muertas. ¿Y qué son obras muertas? Vamos a comenzar con las malas. Vamos a dejar de último las buenas. Vamos a dejar de último las buenas. Vamos a hacer diferencia entre obras malas y obras muertas. ¿Quién me puede hacer la diferencia entre una obra mala y una obra muerta? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Si es que hay. Y si no hay, dígame, hermana, es lo mismo. No hay ninguna diferencia. ¿Eso qué es? La hermana dice que por ofrendar es una obra muerta. ¿Y una obra mala entonces? ¿No es una mala obra esa también? Porque dice que no lo siente el corazón. También dice que, bueno, entonces al fin y al cabo no hay ninguna diferencia. A ver, por aquí. Yo
yo pienso que pues es así. A ver. Las obras muertas son obras que podrían ser buenas, pero cuando las hacemos con una intención del corazón incorrecta, se vuelve mala. Por ejemplo, que a mí me digan, hermana, presida en este culto, y yo, ay, no quiero, y presido porque ni modo, pues me toque, pero no lo hago de corazón. Es una obra buena, pero al yo tener una intención incorrecta en mi corazón, se convierte en una obra mala. Una obra mala, ella, yo quiero hacer lo malo y yo hago lo malo, y es una obra mala. No es una obra buena en ningún aspecto. ¿Y cuál será peor? ¿Una obra mala o una obra muerta? Ambas dicen, hermano. A ver, ¿cuál será peor? ¿Cuál atenta más en contra del creyente? Viéndolo desde el punto de vista del creyente. ¿Cuál atenta más en contra del creyente? ¿Las obras malas o las obras muertas? Unos me dicen que las malas y otros que las muertas. La hermana dice que las malas, porque las malas ponen en juego la salvación. Y por aquí me dicen que las muertas no, porque las muertas ya están muertas. Porque no nacen del corazón. ¿Cuál será la que perjudica más al creyente? ¿Las malas obras o las obras muertas? A ver, dice hermano Ignacio que él ya nos va a desenredar de esto y vamos a la Santa Cena. Bueno, yo estaba analizando, como decía usted, desde la perspectiva del creyente, ¿verdad? Yo pienso que, de hecho, que ninguna ni la otra son buenas, son negativas, digamos, tanto la mala como las muertas, pero pienso que más peligrosas son las obras muertas, porque cuando yo estoy haciendo algo malo, estoy claro que estoy haciendo algo malo, pero cuando yo se supone que estoy haciendo algo bueno, y como decía Emily, por ejemplo, le toca presidir podría ser una obra buena, pero a lo mejor lo hizo porque no había nadie más o por compromiso. Entonces la obra muerta nos puede llegar a engañarnos a nosotros mismos, y eso es más peligroso, porque si yo estoy haciendo algo malo, estoy claro, la gente me está viendo y yo estoy claro que estoy mal, pero es la obra mala. Pero la obra muerta tiene un antifaz, está disfrazada de algo bueno, pero está muerta, y me puede llegar a engañarme a mí mismo, y es más peligroso para mí. Y me puede llevar a algo muy peligroso que se llama religiosidad. Y yo lo siento mucho, pero la religiosidad no salva. La religiosidad no salva. El que salve es Cristo. Lo que salve es Cristo. Porque la religiosidad es que a través de las obras es que voy a ser salvo. Y yo debo de abundar en buenas obras porque ya soy salvo. Porque ya soy salvo. Es muy diferente. Entonces, la religiosidad se corre mucho riesgo con las obras muertas. Y de hecho, que las obras malas son malas. Son malas, ¿verdad? Porque son obras malas. Es malo. Pero hay una situación con las obras malas. La persona sabe que eso es malo. Es malo. Lo sabe. Y le queda algo, y es dejar de hacerlo. Es dejar de hacerlo, arrepentirse y dejar de hacerlo. Entonces, las obras malas, nosotros debemos de verlas, debemos de identificarlas y dejar de hacerlas. Debo de identificarlas y dejar de hacerlas. Tomo la decisión de dejar de hacerlas y acepto a Cristo, y yo lo voy a dejar de hacer. Las obras malas cuando vengo a Cristo. El problema con las obras muertas es que cuesta identificarlas. Se necesita discernimiento del Espíritu Santo para poder identificar que lo que estoy haciendo es una obra muerta. Las obras malas son fáciles de identificar
porque estas las encontramos tan facilito en la Biblia. En Gálatas 5:19 encontramos las obras de la carne bien claras. Gálatas 5:19, Primera de Juan 3:12, Santiago 3:16, Éxodo 23:2, Segunda de Juan 1, Juan solo tiene uno, así que Segunda de Juan 10 y 11. Ahí encontramos que son obras malas. Veamos, repito. Gálatas 5:19. Primera de Juan 3:12, Santiago 3:16, Éxodo 23:2 y Segunda de Juan, versículos 10 y 11. Veamos qué me dice la Biblia que son malas obras. Veamos qué me dice la Biblia que son malas obras. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces estamos claros que el que hace malas obras no hereda el reino de Dios. No lo hereda. ¿Por qué? Porque está haciendo pecados, está cometiendo malas obras. Y eso está arriesgando la salvación de esa persona. Entonces, es más fácil identificar las malas obras. Es facilito. Veamos qué también es malas obras. Y a veces nosotros las hacemos. Primera de Juan 3:12. Sí. Primera de Juan 3:12. No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Veamos ahora. ¿Cuáles eran las obras malas de Caín? Era malo Caín porque mató al hermano. ¿Qué era lo que tenía en el corazón? A ver, envidia, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Era celoso, ¿qué más? Envidioso, ¿qué más? Había enojo, ¿qué más? ¿Y con quién estaba enojado Caín? ¿Le habían hecho algo? ¿Quién le había hecho algo a Caín? Nadie. Y él estaba enojado. Y nadie le había hecho nada. Había resentimiento. ¿Y con quién estaba resentido? ¿Y con quién era que estaba resentido? A ver, hermana Nubia, ¿con quién estaba resentido Caín? Fíjense qué barbaridad. Caín estaba enojado y resentido con Dios. ¿Y quién pagó el resentimiento y el enojo de Caín? Su hermano Abel. Porque Abel le había hecho algo. Nada. A veces nosotros estamos enojados con los hermanos de la iglesia y ellos no nos han hecho nada. Y comenzamos a buscarle errores a los hermanos de la iglesia y no nos han hecho nada. Y con quien verdaderamente estamos enojados tal vez es con Dios, porque le dijimos algo a Dios, le pedimos algo a Dios y todavía Dios no nos ha respondido. ¿Sí? Tal vez hay envidia y celos en nuestro corazón. Tenemos un espíritu de competencia. Queremos competir con el otro hermano. Hay envidia. Tenemos un montón de situaciones en nuestro corazón. Y ya ponen a alguien al frente y ya lo ponen a predicar. ¿Y por qué ponen a ese a predicar? Si ni bonito que predica. ¿Sí?
Ah, imagínense, hasta les pusieron en la puerta. ¡Qué barbaridad! ¿Y por qué? ¿Y por qué lo pusieron en esto? ¿Y por qué lo pusieron en aquello? ¿Y por qué lo hicieron? ¡Ah! Y está en todo. ¿Qué son esos? ¿Es obra muerta? ¿Una buena obra? ¿O una crítica constructiva? ¿Qué es eso que estamos hablando? No, hermano, esa es una mala obra. Son obras malas. Pongo en riesgo mi salvación. Pongo en riesgo no llegar al tribunal de Cristo. No podemos ser como Caín. Y esas malas obras que tenía Caín fue lo que lo llevó después a consumar el pecado. ¿Y cómo lo consumó? Mató a su hermano. Tarde o temprano, todo lo que yo tenga en el corazón va a salir y voy a consumar el pecado. No quiere decir que voy a ir a matar a alguien, ¿verdad? Pero siempre se sale consumando con algún pecado. Siempre, siempre sale algo ahí. ¿Por qué? Porque dice que Caín lo hizo porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas. Mire que solamente es de identificar qué tengo en el corazón. Es más fácil identificar. ¿Qué es lo que yo tengo en el corazón? Si que me cae mal fulano, me cae mal sutano, es obra mala. Veamos el siguiente texto. Santiago 3:16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ay, ay, ay. Para completar el texto anterior. Porque donde hay celos y qué. Y tal vez lo buscamos en otra versión a ver cómo nos sale. Porque donde hay celos y contención, allí hay, dice, toda obra perversa, toda obra mala. Hermanos, tenemos que dejar los celos, tanto los esposos, las esposas, celos ministeriales, celos de cualquier tipo, hay que dejarlo. Es una obra perversa y eso no va a permitir que yo llegue al tribunal de Cristo. Estoy más asegurado para el juicio del trono blanco que para el tribunal de Cristo. Estoy más asegurado para ello. Hallaron otro, por favor. En versión Dios habla hoy, dice, donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. Imagínense, donde hay envidias y rivalidades. En esta nueva Biblia de las Américas dice, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Ay, Señor. Imagínense, estas son obras malas o malas obras. A cómo la organicemos, pero viene dando lo mismo. Son malas obras. Y de hecho que eso es pecado. Eso es pecado. De eso yo me tengo que arrepentir. Me tengo que arrepentir. Y nosotros sabemos cuando lo tenemos. Sabemos si lo tenemos. Porque yo estoy claro si alguien me cae mal, si alguien me cae bien. Yo estoy claro si le tengo envidia a alguien. Yo estoy claro si yo siento malestar con alguien. Yo estoy claro de todo lo que podemos hacer. Por lo tanto, de eso sí nos podemos arrepentir. ¿Qué nos dice el siguiente texto? Éxodo 23:2. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Miren qué interesante lo que dice eso. Una obra mala
es andar siguiendo al montón. Búscalo en otra versión. Dios habla hoy. No sigas a la mayoría en su maldad. Cuando hagas declaraciones en un caso legal, no te dejes llevar por la mayoría, inclinándote por lo que no es justo. Ahí está. Eso es una obra mala. No, es que mire, todos dijeron, y entonces yo ya también dije lo mismo que dijeron todos. ¿Cómo iba yo a decir lo contrario? Pues ni modo. Si todos estaban mintiendo y usted tenía que decir la verdad, ni modo. Eso es una obra mala. El seguir a la mayoría, si la mayoría está equivocada, es una obra mala. Es una obra mala. Eso me dice ahí ese texto. Entonces nosotros debemos de aprender a mantener nuestra integridad y nuestra honestidad. Y Juan, ¿qué nos dice? Segunda de Juan 10 y 11. Mire qué interesante esto. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Ay, Señor, ¿estamos entendiendo lo que dice ese texto? ¿Qué me está diciendo ese texto? Vuélvalo a leer, por favor. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Qué me está diciendo ese texto? A ver, ¿qué es una mala obra? A ver, nos da miedo como decirlo, porque da como vergüenza, hermana, pero la educación, ¿dónde queda? Y los buenos modales, ¿dónde quedan con ese texto? Ajá. Ese texto está diciendo que si yo le doy en mi casa la bienvenida a una falsa doctrina, yo estoy participando de una mala obra. Hermano, mire, sí, imagínense, ellos lo usan y ya están enredados. Si yo sé que un hermano de la iglesia se apartó de la iglesia y se metió a una falsa doctrina y me dice que va a llegar a mi casa a platicar conmigo y yo le digo, llegue, bienvenido sea, sabiendo que lo que quiere es enredarme a mí, ¿qué pasa? Sí, el chori consentidor llevan igual pena. Estoy participando de una mala obra. Yo lo siento mucho, pero es la verdad. Eso dice el texto. Si yo sé que alguien ya se enredó en una falsa doctrina, si yo sé que alguien ya está enredado en una falsa doctrina y quiere llegar a enredarme a mí, no le puedo dar la bienvenida en mi casa. Yo lo siento mucho. Sí. No se le puede dar la bienvenida en la casa. Si quieren ir a la iglesia, que venga si se quiere ubicar, pero no para que venga a venir a hacer división. Porque la palabra va a hacer su trabajo, pero de hecho que cuando ya gustó, dice la Biblia, cuando ya gustó del Espíritu Santo, es muy difícil que vuelva a haber más remisión de pecados por esa persona. Es muy difícil. Así que, sí, así es lo que dice la hermana, con Dios no se juega. Miremos bien. Entonces, eso dice este texto y yo participo de esas malas obras. ¿Cómo estamos nosotros? Estamos participando de las malas obras. Estamos participando de las malas obras. Ah, la hermana, pero la educación, sí,
Voy a ser educada, ¿acaso que le voy a decir? No, andate, si vos estás condenado, no me vengas a condenar. No, tampoco. Con educación se dice. No, no puedo, de eso, no puedo, yo lo siento mucho, pero no. No se puede. ¿Por qué? Porque voy a participar de sus malas obras. Y pongo en riesgo mi salvación. Porque un espíritu de confusión va a venir a mi mente. Un espíritu de confusión. Y si un espíritu de confusión viene a mi mente, hermanos, me va a sacar de la iglesia y va a comenzar a llevarme más al mundo que de verdad de servirle al Señor. Y me va a alejar de Dios. Me va a alejar de Dios. La confusión es terrible. Y aunque yo diga no me he descarriado, pero ya tengo la confusión en mi mente. Y ya con la confusión en mi mente, ya con esa confusión en mi mente, hermano, ya no vengo a adorar a Dios con la misma devoción o con la devoción que debo de tener. ¿Sí? Porque me enredo. Entonces, eso es una mala obra. El problema de las malas obras es que estas conducen al pecado. Conducen directamente al pecado, pero tienen lugar al arrepentimiento. Hay lugar para el arrepentimiento. Las malas obras yo me puedo arrepentir. Y abogado tenemos ante el Padre para que el Señor nos limpie de esas malas obras. Y que nosotros dejemos las malas obras, pero es una decisión que yo también debo de tomar. Yo acepto a Cristo y el Señor me da las fuerzas para dejar esas malas obras. Pero también debo de estar clara qué malas obras tengo, qué es lo que acostumbro a hacer. Debo de estar claro de eso. Pero ahora vamos con las obras muertas. ¿Cuál es el problema con las obras muertas? Hebreos 6:1, ¿qué dice? Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. No echando, dice otra vez, lo de obras muertas. El problema, a diferencia de las obras malas, de las obras muertas, ya lo decían ustedes mismos, es que las obras muertas son más engañosas. Son más engañosas. Tienen apariencia de buenas, pero ellas son malas. Ellas son malas. Ellas tienen aparentemente, externamente, tienen esa apariencia buena, pero los motivos del corazón no son tan buenos. Son corruptos totalmente. No hay motivos propios para adorar a Dios. El problema de las obras muertas es que la razón para hacer las obras es equivocada. No es para adorar a Dios, sino para cualquier otra cosa, menos para la adoración a Dios. Del diente al labio se dice que es para adorar a Dios, pero verdaderamente no son para adorar a Dios. No son para adorar a Dios. Por ejemplo, existen personas que cantan muy bonito y predican muy bonito. Una vez había un hermano, unos predicadores. Habían unos predicadores. Y viene un predicador y está platicando con otro. Y le dice, fíjate que fulano de tal predica bien bonito, le dice. ¿En serio? Le dice el otro predicador.
Hagamos algo pues, le dice. Hagamos, le dice, algo. Vamos a hacer un culto, una vigilia, que predique él y predico yo. A ver quién predica mejor. A ver quién predica mejor. A ver con quién se convierten más almas. ¿Qué es eso? ¿Es una obra mala o es una obra muerta? ¿Por qué? Si van a predicar, hasta miren todo lo que iban a hacer. Iban a hacer una vigilia. ¿Bonita o no? Buena la idea. Buena la idea. Iban a ministrar. Iban a ganar almas. Iban a ganar almas para Cristo. Iban a predicar los dos grandes predicadores. Pero, ¿cuál era el problema? No había gloria para Dios, porque uno de los predicadores, ¿qué era lo que quería? Correcto, todo aquello que no sea para adorar y darle la gloria a Dios es una obra muerta. Diga. Porque lo que buscaba esa persona, ¿qué era? Así era, vanagloriarse. Muchas personas, y con lo que decía el hermano también un ejemplo. Estoy hablando en cuanto a la persona que podía predicar. Quería hacer ya una competencia con otro que podía predicar. Eso era ya una obra muerta. Él podía predicar, pero ya era una obra muerta porque sus motivos eran impropios. Se estaba vanagloriando. Hay personas, dice el hermano, que también lo hacen con el asunto del dinero. Dan mucho en la obra del Señor, en iglesias, en lugares, pero no lo hacen para gloria del Señor, sino para que después pueden tener varios motivos. Uno, para que después él sea la principal persona en ese lugar y que sea la última palabra de ese lugar. Que si no se le pregunta a esa persona, no se vaya, no se tomen las decisiones. O si no, para que cuando hayan menciones, se tenga que mencionar en todas las iglesias donde ha dado. Porque quiere ser reconocido. Eso se llama protagonismo. Está buscando protagonismo, está buscando exhibicionismo. Y si nos vamos a la Biblia, eso se llama idolatría. Pero es ególatra. Se adora a él mismo. Diferente es, porque también hay hermanos, no lo vamos a negar, que dan mucho a la obra, pero lo dan con amor a Dios. Señor, aquí te lo doy, Señor. Y si se les hace una mención especial, es tuyo, Señor. La honra sea para ti, es tuyo. Y no andan buscando posición, no andan buscando protagonismo, no andan buscando exhibirse. Simple y sencillamente es porque saben que todo viene de Él. Todo viene de Él. Entonces por eso se da. Pero cuando se da con motivos impropios, por motivo equivocado, eso es una obra muerta. Se puede quedar sin ni un peso. Pero si la intención es mal, es una obra muerta. No lo va a recibir el Señor, porque la obra es muerta. Y la palabra del Señor dice que es necesario que la sangre de Cristo nos limpie de obras muertas.
imagínense. Y eso que las obras muertas se hacen dentro de la iglesia. Hebreos 9:14. Vemos que dice Hebreos 9:14. Las obras muertas se hacen dentro de la iglesia también. Y es necesario que la sangre de Cristo nos limpie de esas obras muertas. ¿Qué nos dice el texto? Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Nos tiene que limpiar, dice, nuestra conciencia de obras muertas. ¿Por qué yo le quiero servir al Señor? ¿Por qué yo quiero predicar? ¿Por qué yo quiero cantar? ¿Por qué yo quiero dar? ¿Por qué yo hago las cosas en la iglesia? ¿Es para gloria y honra del Señor o de verdad hay motivos impropios? ¿Cuál es el problema de la obra muerta? Que a veces no sabemos por qué lo hacemos. Pero hay dos cosas con las cuales me puedo dar cuenta que si es una obra muerta. Y la primera es que si lo que yo estoy haciendo lo hago sin alegría, lo hago por obligación y lo hago por miedo o por castigo, inmediatamente sé que lo que yo estoy haciendo es una obra muerta. Por ejemplo, el ministerio de alabanza. Si vienen al ensayo sin alegría, sin ganas de venir, enojados, y porque es obligado venir, para que no hablen, porque tengo que cumplir, obra muerta. Obra muerta. Si yo tengo que ayunar, y ya dicen los miércoles, que hay aquí siempre ayuno los miércoles. Si la hermana que está siempre aquí los miércoles, ella ya dice, voy a ir al ayuno, no quiero ir, pero voy a ir porque si yo no llego nadie va a abrir la iglesia. Si no, pero verdaderamente yo no quiero ir, pero si no, pero yo me hubiera quedado mejor acostada y porque yo no quiero ir, voy a ir porque ni modo. ¿Qué es eso? Obra muerta. ¿Sí? Ni ella misma será, porque está viviendo sin alegría. Lo está haciendo por obligación. Voy a ir porque es que yo le dije al Señor que si no, que yo iba a ayunar todos los días y si yo no ayuno hoy, va y me castigue el Señor y entonces mejor voy a ir. Pero no lo quiero hacer. ¿Qué es eso? Es obra muerta. Es obra muerta. Tiene que ser con alegría. Vemos lo que dice la Biblia. 2 Corintios 9:7, Isaías 64:5 y Deuteronomio 28:47 al 48. 2 Corintios 9:7, Isaías 64:5 y Deuteronomio 28:47 al 48. Así que yo tengo que hacer todo con alegría para el Señor. Si yo voy a venir a hacer algo en la obra del Señor, yo tengo que venir con alegría. Si yo le voy a servir al Señor en algo aquí en la casa del Señor, lo voy a hacer con alegría. Si voy a venir al culto, venga con alegría porque viene a adorar al Señor. No es porque, miren, voy a ir porque ni modo, pero yo no quiero. Mejor quédese. Voy a ir para que el pastor no diga nada. No, pues si el pastor solo va a decir no vino. Voy a ir porque si no tomo la Santa Cena después no me dan privilegio. Venga, si va a tomar la Santa Cena porque está bien con Dios, porque con gozo la va a tomar. Con gozo. Pero si es por miedo a lo que vaya a pasar, es una obra muerta. Juicio está comiendo. Juicio come. Eso dice la palabra del Señor. Mire cómo podemos estar jugando con Dios y no nos hemos dado cuenta. Ya vimos que las obras malas como que están más fáciles de arrepentirse. Están como más bonitas.
tampoco, no tan bonita. Pero así es, necesitamos ese discernimiento. ¿Qué nos dice el texto? Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿A quién es que ama a Dios? Es a todo el que da. Es el que lo hace con alegría, no por obligación ni por necesidad. No, si lo voy a dar porque están pidiendo y ya me tienen hasta aquí, pero yo no hubiera dado nada. No, entonces mejor no lo dé, quédeselo. Le va a ser de mayor beneficio en su bolsa. Pero si no lo va a dar con gusto, quédeselo. Porque si no va a ser una obra muerta. Y el problema es que la obra muerta debe ser lavada con la sangre de Cristo. Y la obra muerta produce muerte. La obra muerta produce muerte espiritual. ¿Sí? Porque voy quemando y quemando la conciencia hasta que ya no me acusa. Y comienzo a hacer las cosas ya no por agradar a Dios, sino por agradar al hombre. El siguiente texto. Isaías 64, versículo 5. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Ay, Señor, clase pregunta esa, imagínense. Y dice el texto que salió el Señor al encuentro ¿de quiénes? De los que llegaron enojados, de los que llegaron por obligación. ¿De quiénes fue que salió al encuentro Dios? Vuélvalo a leer, parece que los hermanos no lo entendieron. A ver. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Imagínense. Entonces, el Señor, ¿de quién es que sale al encuentro? ¿A quién es que va a ayudar? ¿A quién es que va a bendecir? ¿A quién es que le va a decir en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré? El que hace con alegría la obra del Señor. En esta versión dice, en Nueva Traducción Viviente, tú recibes a quienes hacen el bien con gusto, a quienes siguen caminos de justicia. Imagínense, está bien claro. Que lo hacen con gusto. ¿Cómo estamos haciendo nosotros eso? Porque si no es una obra muerta, hermano. No va a sumar para el tribunal de Cristo. Ni alambre vamos a tener de corona. Ni alambre. Nada. Pero ni siquiera una hojita de olivo. Nada. Porque ni siquiera tal vez ni lleguemos. Porque el problema es que las obras muertas producen muerte. Deuteronomio. Deuteronomio 28, 47 y 48. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Ya vimos entonces la maldición. Por cuanto no se sirve al Señor con alegría, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué dice ahí el texto? ¿Estamos todos en Deuteronomio? Hay que servir al enemigo. Por eso es que decimos que el no servir al Señor con alegría y las obras muertas traen muerte, traen esclavitud.
¿No es mejor servir al Señor con alegría? Mejor hagámoslo con alegría, con gozo. Léalo, por favor, la otra versión, por favor. Dice la versión Dios habla hoy. Deuteronomio 28, 47 y 48. Dios habla hoy. Por no haber adorado al Señor tu Dios con alegría y sinceridad, cuanto tantos bienes te había dado, tendrás que servir a los enemigos que el Señor enviará contra ti. Sufrirás hambre, sed, falta de ropa y toda clase de miserias. El Señor te hará sufrir una dura esclavitud hasta que seas destruido. Imagínense, hermano. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Usted lo toma o lo deja? ¿Lo tomamos o lo dejamos? Y no lo estoy metiendo en miedo, sino que digámosle al Espíritu Santo que nos redarguya en esta mañana. Vamos a tomar la Santa Cena. Necesitamos que sea el Señor redarguyendo. No queremos ya seguir con obras muertas, ¿verdad? Y lo segundo es que para saber si son obras muertas, es que debemos de saber si lo hacemos con amor. Si lo estamos haciendo sin amor, si de hecho lo hacemos sin alegría, de hecho que lo estamos haciendo sin amor. Sin amor. Juan 14:15 es claro el texto. Juan 14:15 es claro. Por ejemplo, en este caso del amor, en un matrimonio, los recién casados, la esposa comienza a hacer todo lo de la casa y lo hace con amor. Le tienen la comida al esposo, hasta se la hace bien bonita, que la panita para que el arroz quede con forma, que quede la carne bien bonita, así como que esté en el restaurante, que si es sopa, que la sopa y que las verduras aparte, el arroz aparte, que si quiere guineos aparte. Con amor se sirve, recién casado, ¿o no? Se limpia la casa con amor para que cuando entre al cuarto sienta olor en el cuarto, que cuando entre al baño sienta buen olor en el baño, que cuando entre... todo es con amor en el recién casado. Ah, no, pero con los años, la esposa sigue haciendo las cosas, pero la hace con amor para que el esposo sienta sabroso aquello. ¿Por qué lo sigue haciendo? Por costumbre. Porque tiene que estar limpio el inodoro. Pero ya no está pensando que cuando entre el esposo que lo vea limpio. Ya no. Sí, ya no. ¿Ah? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Se apagó ese amor. Se apagó. Se perdió el primer amor. Se hizo rutina, se hizo costumbre, se hizo obligación. Y ya no se está haciendo con amor. Ya no es que ya va a entrar aquí mi esposo para que sienta sabroso. Ya es, ay, tengo que alinear la cama. ¡Hala! Y eso está patas arriba. Ya no es, ya no. Ya es porque tengo que hacerlo. Ya. La tengo que hacer comida, como que me le voy a poner como enferma a mi esposo, tal vez compra. No, ya no es, lo voy a recibir con la comida que más quiere. No. ¿Por qué? Pues ya hay amor. Ya hay amor. ¿Qué dice Juan 14:15 y Apocalipsis 2:4 para que se reúnan? Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios que dice el texto, y nosotros no lo analizamos de esa manera. Si nosotros amamos de verdad a Dios, es que vamos a guardar sus mandamientos. Porque yo le amo, voy a guardar sus mandamientos. No es que voy a guardar sus mandamientos para que me salve. Es que voy a guardar sus mandamientos porque yo le quiero agradar, porque yo le amo. Por eso soy que yo lo voy a hacer. Es muy diferente. Eso es lo que dice mi Señor.
primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuánto hemos dejado nuestro primer amor? Tanto en la casa como aquí. ¿Qué dice el 5? Leamos el 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¡Ay, Señor! Hay que discernir. Entonces ya sabemos lo que son malas obras y obras muertas. Y ahora que vamos a la Santa Cena, dejemos que el Espíritu Santo comience a redarguirnos en esta mañana. ¿Qué es lo que debo de dejar? Que comencemos a discernir entre obras muertas. Y si estamos haciendo malas obras, hay que dejarlas y hay que arrepentirse. En el nombre de Jesús. Bueno, esto ha sido para honra y gloria del Señor. Que el Señor les bendiga y espero que haya sido de edificación para su vida. Así vamos a dejar. Que el Señor les bendiga. Vamos a dejar entonces